Bueno, Rosana, ¿creerás que Julián Quirós no ha escuchado la última aportación a la gramática española? Estoy loco por oírlo. Vamos. Bueno, vamos a ver. Marchando, Maite, una de Oligolopio. Pero la población más esta situación, pero la población más vulnerable, impecable y inaplazable. Al mismo tiempo, mientras los oligolopios. ¿Has visto? Bueno, sí. A este tío le pagamos el sueldo. Este es un liberado sindical. Salió entre dos piedras feroces. O sea, sale un tío dando voces. Estas cosas hace 70 años despertaba incluso cierta ternura, ¿no? Cuando en esa España donde había mucho analfabetismo, sí, cogías a una persona de 50 nunca un años sindicalista. Y le ponías a aprender a leer con 50 años. ¿No? Yo cuento en la memoria del comunismo cómo la CNT, que era la gran sindical nacional, tenían en cada sitio, por ejemplo, la parra productiva. Por alguna razón, la parra les gustaba mucho a los sindicalistas. Hay muchos, sobre todo en Andalucía, que se llama la parra de Córdoba, la parra productiva. La parra productiva tenía una biblioteca, la biblioteca del productor, que es como llamaban ellos, luego lo toma Franco. Eso te iba a decir, eso acabó siendo un término eso lo franquista. toma Franco, que es como llamaba la CNT, el productor. Y el productor tenía una biblioteca en la casa del pueblo, en el caso de los socialistas, en el caso de los sindicalistas, como se llamara la y en esa biblioteca, por supuesto, estaban los clásicos españoles, claro. Porque tenían a gala saber bien español, para cuando llegaran al poder, hablar español, que es el idioma nacional. Pues eso en algún punto se interrumpió. Se rompió. Se interrumpió la cadena. Yo creo que en la LOCSE. Y llegamos al oligolopio. En fin, bueno, ¿crees que no, Mick Federico? Vamos a hablar, que diría el UGT, de las clínicas. ¿Crees que son expertos en técnicas que están consiguiendo muy buenos resultados, sobre todo en esas lesiones articulares o en la artritis o en la artrosis? La artritis y la artrosis puede llevarte a un quirófano con la rodilla o con la cadera fastidiados, bueno, pues y luego son intervenciones que cuesta mucho recuperarse de ellas, con posoperatorios complicados. Bueno, en Crees que no, Mick, con esa célula madre que van a utilizar para regenerar ese tejido, no va a suceder esto y los resultados son extraordinarios. Aquí hemos tenido varios ejemplos de ello. En Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca tienen clínica y un número de teléfono donde piden su cita, el 91 445 0004. Bueno, estamos atónitos con el camarada Vivas, que me decías, Julián, que dicen que no se va a presentar más. Esto que acabas de comentar, efectivamente, ayer alguien en la redacción, la gente de política, se sorprendió de ese recibimiento de esta es tu casa, ¿no? Y sí, aquí y te pongo un vaso de agua, ¿no? Sí. Lo que y alguien comentó que parece que no se presenta. Yo no lo desconozco, pero de la gente nuestra de política que no se presenta a las elecciones porque fue muy extraño lo de este hombre con ese recibimiento, bueno, en fin, poniéndole la alfombra cuando estamos cuestionando toda esta operación tan sanchista, ¿no? Y tan sorprendente y de aquella manera del presidente del gobierno que recibiera ese tratamiento tan deferente por parte de Pero ¿cómo se Vivas? va a presentar si Vox se quedó a uno de la mayoría absoluta? Sí, pues ahora, por supuesto, mayoría absoluta. Sí, supongo que sabe lo que... Pero bueno. Pero a mí me asombra que no se asombre más la gente, y sobre todo en Ceuta y en Melilla, de un tío que por su cuenta, ilegalmente, sin control de nadie, ni del Parlamento, ni del rey, ni de su propio gobierno, ni por supuesto de la oposición, presume de haber negociado la soberanía española. Sí, con un sátrapa que hace apenas unos meses mandó a 20.000 jóvenes contra la frontera. O sea, un sátrapa que no le importa coger sus niños y echarlos al agua, claro. y que si tienen que caer algunos, que caigan los que tengan que caer, ¿no? Yo recuerdo que ABC y El Mundo y tal sacaban que en autobuses los traían de 100 kilómetros diciendo que jugaban en Madrid. Sí, los estaban llamando a los niños, o sea, los quitabas a sus madres, los engañabas y los traías. Bueno, eso es esto se ha analizado muchísimo. A mí es lo que decimos, pero a mí una de las cosas que más me sorprenden es que, bueno, pues Marruecos, que es el régimen que es, tiene varias demandas o desafíos históricos, territoriales y nacionales en la agenda. El primero de ellos es el tema saharaui, es evidente. Sí. Es una cuenta pendiente histórica. El momento, y este señor contribuye a solventar, bien o mal, a solventar esta historia a favor de los intereses marroquíes, con lo cual el siguiente en la lista, la siguiente prioridad en la lista de Marruecos pasa a ser lo que es Ceuta y Melilla. O sea, claro.
el tema saharaui, que ya sabemos que es un pueblo que sufre mucho, lo que quiera, servía de alguna manera de parapeto ante la otra demanda que nos afecta más, obviamente, y que afecta de una manera crucial a los intereses de España y a la historia nacional, que es Ceuta y Melilla. Bueno, usted ha desactivado otro conflicto, no ha desactivado, ha solucionado, ha cedido un territorio de tal manera que ahora nuestra gente de Ceuta y Melilla es la que tiene el problema inmediato más gordo y perentorio, después de la acción esta secreta de Sánchez, que por otra parte lo acabáis de analizar. Yo estoy desde ayer, no lo sé, esto no es una noticia, pero ¿es seguro que eso lo ha escrito alguien en España? Con esa cantidad de discordancias, de fórmulas, de cosas erráticas. En otro tiempo diríamos... Ministro de Asuntos Europeos. Todas las discordancias que habéis comentado. Sí, pero si es Marruecos, no dice el rey su majestad. Sí, claro. El tratamiento lo haría bien. Está escrito en español, se ha escrito en francés. O a cuatro patas. Claro. Sí, o sea, eso ahí ha habido ahí se ha metido mucho bolígrafo. Pero que no haya habido después ni siquiera una revisión, Esto significa que lo ha hecho Sánchez solo, con un par de... ¿Recordáis lo que dijo ayer por la mañana Álvarez, ¿no? Que bueno, en fin, tampoco es... Dijo, bueno, por fin lo he leído, he leído la famosa carta esta mañana en la prensa. Da a entender, sea mentira o no, que él no había participado, no había leído la... Es verdad, porque con eso se ha jugado el cargo. Sí. La semana que viene comparece el presidente del Gobierno sobre este asunto en el Congreso, a ver lo que dice. Hoy, de todas formas, los titulares en la prensa ya para Sánchez y para su Gobierno son realmente letales y no precisamente de los periódicos que le son menos afines, ¿no? El diario El País, por ejemplo, en sus páginas de Nacional, un mal cálculo de daños desborda al Ejecutivo, es uno de los titulares que podemos leer en este periódico. Hughes en ABC, un gobierno inane, sordo y a la deriva, un gobierno que no escucha, que no responde, que ni siquiera habla el mismo idioma que los demás. Esto es otra de las reflexiones después de escuchar ayer. No habla ningún idioma. Hay dos editoriales hoy en La Razón y en El Mundo que precisamente hablan de la cuestión del acuerdo con Marruecos. Dice el diario El Mundo que el viaje de Sánchez responde a una huida para no cumplir con ese deber de transparencia, que los españoles tienen derecho a conocer con detalle ese acuerdo. Se lo preguntaba Espinosa de los Monteros. ¿Hay algo escrito? ¿Podemos conocer el detalle de ese acuerdo? ¿Dónde está escrito? No está escrito en ningún lado, porque el moro es más listo que el cristiano, que como tampoco es cristiano ni alfabetizado. Y La Razón dice que es un asunto que al PSOE se le ha ido de las manos, que se ha quedado solo, pero eso sí, dice que era la única salida viable a un conflicto enquistado desde hacía 5 décadas. Y ya resuelto ese conflicto, vamos al otro. Claro, vamos al nuestro, al que es definitivamente nuestro. Pero hay una cuestión de fondo. ¿Pero quién es el presidente del gobierno para negociar? Eduardo Inda, bienvenido. Muy buenos días. Negociar nuestra soberanía. Bueno, pero ¿quién le ha facultado? O sea, ¿pero desde cuándo el presidente del gobierno, que es un propio, que está de paso por ahí, negocia la soberanía y en secreto durante meses? Y sin llevar nada al Consejo de Ministros ni al Parlamento, ¿sabes? Este es como Erdogan, como todos los autócratas que hay en el mundo, uno más. Pero claro, ¿a qué responde? Responde a sus cálculos de intereses personales. Este señor ha hecho unos agravios importantes contra Marruecos. No vamos a insistir aquí, lo de Gali del año pasado. Nada más tomar posesión, muy chulo. Él dice, yo no voy a tratar con este. Sí. Y ha hecho unos agravios que toca responder a esos agravios con una reparación en igual medida. Y la reparación es nada menos que la política exterior española y lo que tiene que ver nada menos con un asunto donde salimos hace 50 años y hemos tutelado de alguna manera aquello y además que nos afecta directamente a los intereses de Ceuta y Melilla. ¿Por qué lo hace? Evidentemente, como todo lo que él, no tiene que ver con el interés nacional ni con la soberanía nacional, sino con sus cálculos personalistas sobre cómo le va bien o le va mal. Pero bueno, aquí se ha metido en un jardín. Salir de una historia por una semana. Que la semana que viene esa historia es otra mucho más gorda. Bueno, lo que pasa es que en este caso, en Bruselas ya se habla, y nosotros lo contábamos ayer en OK Diario, de la posibilidad de que este señor se haga un zapatero, ponga pues al Bolaños de turno, al Rubalcaba de turno a dar la cara en las elecciones y se vaya antes, o a lo mejor después, y él quiere irse o al Consejo Europeo o a la Secretaría General de la OTAN. El problema de la Secretaría General de la OTAN es que renueva en septiembre. Y eso no sé. Bueno, el próximo secretario general, no sé si juega tan rápido, que es verdad que está detrás de esas cosas. Lo mismo está pensando en mayo y en la cumbre de la OTAN, a saber cuál es el cálculo. Pero un cálculo también personal. Personal. Todo esto está en clave personal. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que él ve perdida a España, la calle está revolucionada, no puede ir a ningún sitio. Ayer cuando fue a Ceuta con el lamentable Vivas, que parece no del PSOE, sino de Podemos,
Otras veces iba con bastante seguridad, como va siempre el presidente del gobierno, pero ahí el nivel de blindaje, ese nivel de blindaje era para no tener altercados con la gente de a pie. Es que hay que recordar que ganó Vox, se quedó a uno de la mayoría absoluta. Sí, pero acuérdense de esa imagen en Ceuta, yo creo que fue en Ceuta, Melilla, yo creo que fue en Ceuta, de gente yendo a por el coche del presidente del gobierno, pero con una rabia que, vamos, que si sale le... Bueno, además, alguno le dio una patada y se le ha perseguido judicialmente como si hubiera cometido un crimen. O sea, que hay una desmesura, digamos... A los etarras, cariño, respeto y veneración. Lo que decían los transportistas, que está muy bien tirado. Sí. Dicen, se reúne con ETA, ¿no? Como usted negocia con ETA y con los transportistas no se reúne. Bueno, se reúne con otros, que no son los que están haciendo la protesta, es de locos. Pero a mí lo que me asombra es que esta tía de Gavà, que nunca debió salir del municipio, toda su experiencia es mala alcaldesa de Gavà, pero tenía la cuota del PSC, no tienen a nadie, hacen a Iceta, ministro de Cultura, que no fue para acabar una carrera. Tenemos una ministra de Educación que no tiene título universitario. Iceta creo que estuvo 10 años haciendo la carrera y lo echaron porque ya no se podía estar más. Claro, porque legalmente... no estaba ni en la tuna. No. Antiguamente alguien no terminaba la carrera porque estaba en la tuna. Solo quería la pandereta, sí. No, y creo que se licenció en primero de Económicas, creo. No llegó, eso lo ha contado muy bien Pepe García Domínguez, que hizo Económicas. Entonces él empezó y terminó, y ahí seguía en primero y Z, hasta que llegó en un segundo, quiso colarse, y entonces se dieron cuenta de que llevaba 9 años y lo echaron. Pues y al 10º descansó. Nunca ha estudiado. Y encima un tío rico, porque no es que estaba trabajando. No, Soletura, que era antes también, en fin, era comunista, luego se hizo nacionalista, al final fue a tomar posesión con unos zapatos marrones, que no se ha visto eso jamás, una toma de posesión de un ministro, pero él trabajaba en una panadería. Puedes decir, bueno, es que estaba trabajando, le costó más años. No, este es rico, no le ha costado nada, es que es un vago. Es como Pepiño, pues eso, se quedó en segundo porque le pareció desagradable y nunca ha estudiado. Le faltaba el estímulo. Bueno, Adriana Lastra es licenciada en COU. En COU, ha llegado, pero terminó. Yo creo que... Bueno, es no sé, la verdad me ha pillado. Es que a mí el que me ha hablado mal de Adrián es alguien cercano a Barbón, que era novio de ella, y luego cambió de todo, cambió de costumbres. Como debía ser una experiencia tremenda la de... Y dicen que no llegó a culminar el COU. Pensaba que otra cosa. No, yo ahí no entro, ¿verdad? O sea, pero... Cuando dice culminar yo... Sí, pues, en fin. O sea, lo mismo es la cuota esta, ¿os acordáis del gran chiquito de la calzada cuando decía que todo el mundo tiene el diploma del graduado escolar en casa? Sí. Dice, tu hijo tiene una etiqueta de anís del mono, pues eso. Pues, es de las grandes cosas de chiquito, ¿no? La etiqueta de anís del mono como graduado escolar, ¿no? Nos vamos a ir, que es que, por cierto, es Rubalcaba. ¿Es Rubalcaba? Es Rubalcaba, tú vas a la etiqueta de anís del mono, Rubalcaba, que en paz descanse. Él quiso poner Darwin, pero le salió flaco y le salió Rubalcaba. Presencia demoníaca. Igual que adelantada en el tiempo, imagino. Cuando ahora resulta que ya no tenemos ni leche y los cerdos se comen a los cerdos. A ver qué pasa. Ojo, hay que recordar que todo esto empezó cuando a Franco lo sacaron de la fosa. Y dijimos, cuidado con la maldición, ¿no? De Franco Camón, que hay mucho muerto allí, hay mucho dolor, aquello lo habíamos zanjado, él estaba descansando, no le toques ya más que así es la rosa. Al gobierno ya no le sale bien ni Zelensky. Fijaos que el Parlamento español es uno de los pocos parlamentos en Europa en donde todavía Zelensky no y lo ha pedido Vox expresamente, queremos que hable Zelensky, abajo Rusia. Con el apoyo de todos los grupos en la Cámara, en una de las pocas solicitudes que hay unanimidad de todos los diputados, de todos los grupos en las cámaras, el pasado día 11, si no recuerdo mal. Bueno, la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, envió una carta a Zelensky, no sé muy bien dónde, pero bueno, en fin. A lo mejor lo mandó por Marruecos. Sí, no sé si de forma... Pero a lo mejor lo mandó con más faltas de ortografía que Sánchez y no lo ha entendido Zelensky. ¿Os acordáis de lo que dijo el ministro de Defensa de Ucrania el viernes pasado, que llamó a manifestarse contra el gobierno de España, que está lleno de comunistas? Sí, maravilloso. Pues, claro. Pues a día de hoy todavía no se sabe nada de esa intervención. No se prevé que sea la semana que viene, porque es verdad que la semana que viene tenemos el famoso Consejo del día 29, para mayor gloria del Ejecutivo.
Ejecutivo, la intervención de Sánchez en el Parlamento, es decir, que es una semana donde entiendo que el presidente del Gobierno y todo su grupo... que no esté de telonero Bueno, de no le sale bien ni Zelensky. Este hombre está muy ocupado y con gravísimas responsabilidades, pero algo sabrá de que el presidente del Gobierno español dijo que no quería y no iba a enviar armas a Ucrania, Claro que no. y cambió de opinión, Cuando le lógicamente dijeron... asesorado por sus socios europeos, que le dijeron, mira, es que esto lo vamos a hacer de otra y manera. además le recordaron que hace de camarero de la OTAN unos meses después. Claro, Dijo, claro, "Ahí va, claro, los claro. donuts", dijo. Que esto influye también en lo hombre, de, todo. en lo de Marruecos Y es que, y en... lo que influye es que en el gobierno de España hay señores que son de Putin, Claro, que pero son vamos, los señores de ¿cómo Podemos, te van a dar y información Zelensky sensible? dice, yo voy a intervenir en un parlamento que controla unos señores socialcomunistas que están con Putin, que les den. Sí, Vamos, señor. pues normal. No, pero claro. hay un problema, además, hay un momento que no sé cuándo, es muy difícil saber. En el caso del agua, pues sí, es a 100 grados cuando hierve, pero hay veces, no sabes nunca por qué en un momento un partido político empieza a actuar y un político contra sus intereses. El caso de la UCD, el referéndum de Andalucía, no tenían por qué convocarlo y lo convocan. Hay tal lío dentro del gobierno de UCD que al final hacen una campaña del gobierno para abstenerse. Y salía Lauren Castigo y decía, andaluz, este no es tu referéndum. ¿Y por qué lo convocas? Y luego el referéndum lo pierde el PSOE, porque una de las provincias, Almería, no da el 50%. Es igual. Sí. Y UCD aprueba que se apruebe ilegalmente, porque tienen que ser las 8 provincias. Es igual. O sea, ¿pero por qué? Tenían preparada, me contaron, y además es la clásica estupidez que probablemente es cierta. Presentaban a Eurovisión ese año, y era el Instituto de Televisión el que organizaba todo aquello, a una cantante guapísima que se llamaba Lucía. Y tenían ya contratado, cuando hicieron lo del referéndum, la llamada a las elecciones que era, anda, Lucía. Y salía Lucía a caballo. Se no mejora, ¿ves? Bueno, pues... La pregunta del referéndum tenía 8 líneas y media, y la hizo Arias Salgado, que era un tío muy listo. ¿Da usted su aprobación sin tener que darla, pero dándola? Porque el circunscrito del artículo 54 de la primera parte, que pasa por la segunda parte, 8 líneas y media. Bueno, dice, ¿por qué? Porque hay un momento en que los partidos entran en un estado de entropía y se dinamitan. Eso es lo que los psiquiatras llaman la estrategia del error permanente, ¿no? Cometes un error, luego otro y ya... Desencadena. Al final no te acuerdas cuál fue el primero. Claro. Es como mentir. Bueno, esas son las crisis. En realidad, esas son las grandes crisis, efectivamente, de una acción desarrolla o provoca otras no esperadas. Se han juntado todo. Tú vas ahora a cualquier periódico. Ayer El País, que ha llamado fascistas, nazis, criminales, a todos los que le llevan la contraria a algún miembro del gobierno, ayer decía, ya está bien de llamar ultraderechistas a la gente. Y lo decía, bueno, Pepa, pues dilo en la SER, que no hacen otra cosa. Es lo que dice usted, que es que ellos han llamado ultraderechistas a todos los que no comulgaban con el gobierno social comunista, ante el cual el país está de rodillas, como Vivas ayer ante Sánchez. Exactamente. Sí. Como el lamentable Vivas. Sí. Nos vamos a la calle Javier Ferrero, Federico, pues sí, a Caledonian, sitio, a esa colonia extraordinaria, esa manzana que está construyendo desde los pilares, pero que los ha mantenido, los ha convertido, eso sí, en unas deliciosas columnas redondeadas que quedan preciosas en los salones. No como el parking, que eso es una de las cosas que tiene que hacer Feijóo. Hacer redondo el parking de Génova 13, que te dejas el coche. No. Esto es ahora otra que cosa. tiene que empezar a conocer gente. ¿Pero cuándo ha estado usted? Digo, pues hace allá algún tiempo, sí. Yo porque con Teodoro García Egea no iba usted. Perdona, en el primer año, menos eso, todo. Ya. O sea, todo. En fin. Luego nos engañó. Bueno, cuando a todos. Menos que casado. A unos más que a otros. Pues mira, esta zona de Javier Ferrero es una zona estupenda para instalar una sede de un partido político, ¿no? Tradicionalmente, cerca de allí, relativamente cerca, ha estado algún que otro sindicato, ¿no? Pues en Avenida América tampoco pilla demasiado lejos, ¿no? Y hay mucha visibilidad. Esto para los liberados malo, porque se ve que no van a trabajar. Visibilidad en las casas de Caledonia, Federico. Te las hacen y te las diseñan a tu gusto, a tu necesidad, y bueno, ahí está toda la tecnología aplicada a la casa, ¿no? La domótica, absolutamente en todo. Aquí sí que funcionan, ¿eh? Las persianas suben y bajan, la geotermia, la aerotermia. Qué maravilla. Hasta un 40% de ahorro energético puedes tener. Caledonian.es. Ahí tenemos los detalles. Pues una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿A quién le mandamos corazón? Hoy complicado, hoy muy complicado. A Vivas.
No, a Vivas ¿Cómo le no, vamos que a mandar a Colaceres es muy Vivas? bueno. No, Yo a con Vivas la lo que feliz. quiero es que se les seque, como dice el La gente tango, buena. cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, que ya es la miseria total, o sea, ya te das y ya no suena el timbre porque se han secado las pilas. O sea, pues eso. Mira, pues se lo podemos enviar, si no te parece mal, al juez que está llevando el proceso contra Mónica Oltra y que está haciendo Sí, los señor. interrogatorios en Valencia. De Bueno, momento pues, parece claro. que la cosa tira para adelante y los interrogatorios están siendo Bueno, duros ayer y- otra ha dicho, oye, Sí. que eso que ha dicho Mónica Oltra es mentira, que por supuesto que nos dio órdenes su segunda. Bueno, una de sus propias. Sí, no, y que ella no dijo absolutamente nada al respecto de Pero ahora empiezan a investigar. Aquello fue muy meritorio. Yo, mira, algo que no se ha contado, porque yo seguí aquella rueda de prensa en directo, desde el despacho de las provincias. La primera rueda de prensa de esta mujer como portavoz del Consell que era, y creo que sigue siéndolo, después de que había saltado el juicio. Pues ahí había 30 periodistas que tuvo que dar un toque porque todo el mundo le preguntaba a ella sobre el caso del marido, sin en ningún momento aclarar que estábamos hablando de su marido. Hay un esto es así, esta rueda. El marido. Todo el mundo, hay un caso tal, donde tal, la consellería tal, se está viendo un educador que está siendo juzgado por abusos sexuales Alguien y, tal, está y siendo nadie, juzgado. y yo digo, ¿y esto qué es? Yo, te habrá que decir que se trata de su marido, de su entonces marido. Hasta así, fíjate qué protección ha tenido Mónica Oltra, que no ha tenido nadie en la política valenciana por temas muchísimo menos graves. Y yo recuerdo cuando dimos aquella noticia, que la dimos nosotros en exclusiva, y tengo que decir, hoy diría, tendría que haberlo dado antes, pero como había dudas, porque el juicio se había suspendido 2 veces, si la chica se presentaba o no. Bueno, si la querían liquidar, de hecho, lleva 2 Sí, años sí. sin cobrar. Entonces, como no había, era no. menor y no había acceso a ella, pero os cuento muy rápido. Pues bueno, yo decidí, nosotros vamos a contar este tema, a soltarlo, prepararlo, en el mismo momento, al minuto después que comience el juicio. O sea, cuando comienza el juicio en ese momento, está sentada y lo dimos. Durante días nadie publicaba que aquel señor, hablaban del caso, un caso más de abuso, sin decir que de su vínculo y su relación con él. Y cuando salió el primer juicio, todavía hubo mucha prensa que no vinculó a ella con el caso. O sea, daban un despliegue de un caso que no deja de ser uno más, con una desmesura si no tiene esa conexión política y, digamos, esas responsabilidades administrativas. Y la mitad de la prensa seguía sin poner el nombre de ella en las informaciones. El pesebre levantino. Eso demuestra el estado de la libertad de expresión en las comunidades autónomas. Es que en Baleares ocurre 3/4 de lo mismo. igual. Exactamente, 3/4 de lo mismo. Ayer era María Antonia Munar la que tenía derecho de todo. Sí, pero es que fíjese, en Baleares el día que en la social independentista Armengol expropia 57 viviendas privadas, que no es un hecho menor, 57 viviendas privadas, los 2 grandes medios de la isla, uno lo da en una cajita en portada mínima y el otro, última hora, no lo da en portada. No existe. ¿Para qué te vas a molestar? Claro. ¿Para qué vas a molestar? La sociedad tranquila. Sí. Sí, Eso afortunadamente sí. ya no es posible. O sea, el que hace ese tipo de En cosas... Baleares sí. En Baleares sí. ¿Tú crees? Sí, pero queda retratado. No, tengo un periódico ahí y lo sé. Queda retratado, es decir, que ya la gente Pero, se entera de las pero la cosas. gente da por hecho que son corruptos. Sí, pero al final Y es la aspiran a subvención, corromperse ¿no? como ellos. Es Y la como hay mucho subvención. dinero en Baleares, Claro. Sí, claro. pues lo que aspiran es a que les toque algo. Bueno, pues Colacel para este juez valenciano Bueno, hay que seguir ahí. y que nos dure. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. La verdad es que yo si tuviera que regalar algo o desear a alguien, sería sin duda, no sé si estáis de acuerdo, salud. Por eso siempre recomendamos a nuestra audiencia que se cuiden, pero que lo hagan de la mano de los mejores y de los que más saben, que lo hagan de la mano de Mundo Natural y Colacel Antiox. Y es que el colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. Colacel nos ayuda a que esa producción se mantenga activa. Lo consigue gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con solo un sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, pregunten a su farmacéutico, a su dietista o consulten en la web para farmacia mundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana.
es radio. El tiempo sigue igual que estos días y va a seguir todavía 2 días más lloviendo. Hay alerta amarilla o naranja en todo el sur de Andalucía, especialmente desde Motril hasta Almería, hasta Nerja, digamos, y luego cuidado porque también en la parte de Murcia y Alicante y en Baleares puede haber las mismas tormentas que estos días, o sea que tengan mucho cuidado. En Madrid nos vamos ya a 14 de máxima, hoy casi paseable, si no lloviera, pero llueve. Y además entra otra vez el polvo sahariano maldito. Esto no lo negoció con Mohamed, el presidente de la cosa. Y entra otra vez y vamos a llover barro y a ver llover barro y los coches estarán hechos un asco, en fin, horrible. Y la máxima en Pontevedra ya se ha quedado con el termómetro fijo. O sea, ya da las máximas Pontevedra, además las máximas te anima a ir, sobre todo en invierno. Esto es una señal, sí. Esto es una señal, esto es poder, ¿eh? O sea, el termómetro, eso son... No, quien tiene el termómetro tiene el poder, está Hombre, claro. tiene Sí. el telediario, porque la mitad sí. del telediario es el tiempo y la mitad del tiempo es las fotos de a ver cuál es la máxima. Porque en la mínima nadie quiere acercarse más que a Y de Cazorla. repente todo el mundo mirando a Pontevedra. Exactamente, que es como dirá él, que es lo que hay que hacer. Bueno, y la mínima, 1 gradito en Burgos. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. ¿Cómo amanece hoy el mercado de valores? Bueno, pues tablas en el IBEX 35 en este momento, Federico, es un 0,06% arriba nada más, 8.300. Van a alcanzar el 0,00 Bueno, periodo. O sea, por momentos lo alcanza, ¿eh? De eso tenlo es por seguro. impresionante. 8.000. Hay tal indecisión que están, ¿y qué? Cero. Sí, eso y es. luego que el IBEX lleva entre los 7.000 y los 8.000, no sé cuánto tiempo, es la bolsa que menos se ha recuperado de Europa después de la pandemia, y eso solo tiene un culpable, que es este gobierno socialcomunista, ni más ni menos. Y eso que tiene menos valores que las demás y que permitiría pensar que tendría una volatilidad mayor. Sí, pues bueno, no. pues 8.342 puntos para el IBEX 35, que entre otras cosas está muy pendiente de las decisiones que se tomen acerca de nuevas sanciones a Rusia, según nos dicen los analistas. Bueno, aquí la gran cuestión es cómo van a sobrevivir las pequeñas y medianas empresas, que ahora ya se hace la vuelta de los ERTE, va a ser una vuelta masiva a los ERTE, pero hay una institución que puede ayudar a empresas de estas que en 10, 20 días se juegan su propia existencia, que es Recobrarte. Eso es, Federico, precisamente para esas empresas que lo están pasando mal, que no reciben el cobro de las facturas que tienen pendientes y que esto las coloca en una situación límite, tienen una alternativa. Con la garantía de GEDESCO tenemos Recobrarte, que les permite a estas empresas recuperar ese dinero y además cediendo precisamente a Recobrarte los costes de reclamación. Así que todas aquellas empresas o autónomos que tengan este problema, que llamen al 990 90 10, 990 90 10, o que entren en www.recobrarte.es. Tiene los ojos amarillos. Bueno, eso yo creo que es de otra cuestión. Sí, pero amarillos, Pero eso violentamente es de otra amarillos. Otra cuestión. El hígado, que no metaboliza lo El hígado suficiente. no metaboliza demasiado bien. 2 metros de atleta. 1,98. Hay Seis una serie anillos de la maravillosa negra. en una plataforma digital, no Sí, sí. recuerdo en cuál, Sí, yo sé. que Sí, relató hace un par de años toda la Netflix, se la épica. recomiendo. Está en todo el mundo. Netflix, se puede ver, es el Maravillosa, último baile. maravillosa. The Last Y qué Dance. bien Sí. cuenta aquello, qué maravilla de los americanos que te graban todo en tiempo real, con lo cual cuando reconstruyes cualquier historia... Bueno, Pero sobre ahora todo el tiene que ver baloncesto. Hace Tienes un 30 y material. tantos o 40 años. Sí, se Sí, dice pronto. ahí yo salía absolutamente devoto de Scottie Pippen. Ah, Ya sí, me sí, sí, gustaba sí, sí. cuando jugaba en los Bulls, pero ahí entonces por Sí. completo. Y acabó arruinado. Por demasiado bueno, Sí. porque era bueno. Por su padre siguió allí en lugar de irse a ser la estrella en otro equipo y al final acabó Pero luego fatal. tiene gracia, en el último baile tiene gracia Dennis Rodman, que es un loco, Sí, pero un loco espabilado. pero tiene gracia, tiene Sí, gracia. sí. Y Había Michael mucha Jordan genialidad es un ahí, tipo que factura
que gana todos los años 100, 200 millones de dólares y lleva retirado, insisto, 22, Sí, 20, bueno, y allí en la 23. serie sale y se le nota la sabiduría, el tipo, un tipo con mucho coco, ¿no? Pero ¿os acordáis que 2 años se fue a jugar al béisbol? Sí, bueno, impresionante. Y volvió otra vez a ganar el anillo. Es un clásico, ¿no? La Air Jordan. Que que son 100 euros de zapatillas más o menos, ¿no? Sí. Sí, pero que te quiero decir que es un modelo que es un clásico, se sigue vendiendo. Pero vamos a ver, una Air Jordan te puede costar, 100, yo creo más, pero 200 euros. Pero es que las que son históricas, que son de leyenda, esas las venden a 10.000, 8.000, no, porque son objeto de coleccionistas. Es una cosa de locos, coleccionistas, de locos. sí. De locos. Sí. Bueno, pues nada, ahí está. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo se nota que no sabemos a los buenos? Yo pensé que con un poco de suerte Gareth Bale haría lo mismo, se pasaría al golf profesional, pero no hemos tenido esa suerte. El tío canalla. Le dolía la espalda, hoy ha sido ir a Gales con el clima que tienen y se ha curado. Sí. Qué sinvergüenza. Levántate y anda. Pero toma, dice, ¿a dónde milagro. voy? A Gales. Ah, sí. Habría que hablar con el anticristo Bergoglio para que estudies, es un milagro lo de Bale, sí. Oye, pues no le provoques, que es capaz con tal de jorobarnos. No quiere ver a Santa Teresa, pero a Bale, bueno, lo que fuera. ¿La viste el otro día? ¿Viste a Bergoglio con esta que parecía una marquesa de Serafín? La nueva embajadora en el Vaticano. Sí. Bueno. Pintada como una momia. Como una es de momia. Locos, Cela, que fue contra la concertada, que fue contra los colegios privados. Contra Dios, contra la familia. Contra la familia, contra la educación católica, contra el catolicismo, contra la iglesia. Todo. El tío estaba encantado. Pero venía de allí y vuelve allí si le interesa, ¿no? Porque hay que recordar que mandó a sus hijas a estudiar donde estudió ella, claro, a un buen colegio, naturalmente. Las monjas más caras de Bilbao. Claro, a las irlandesas. A las irlandesas de Bilbao. ¿No son las más caras de Bilbao? Sí, bueno, son las más posh. Irlandesas, sí, digamos. Sí, normalmente lo pijo se paga, ¿eh? O sea, cuidado. Bueno. Venga, una pausita. Acabo de enterar de una noticia tremenda, que Inda está sacando que la madre de Mbappé, que estás en los cielos. Sí, a ver si baja ya Chancelotti, Mbappé, que es argelina. Y estamos en un conflicto. Fue jugadora de balonmano geopolítico. de élite en Francia. Balonmano, además. Sí. Imagínate los mamporros que pegará. ¿Cómo todo se llama? Pasa por las... Faiza. Todo pasa por las madres, ¿eh? No. Hombre, es un armario, vamos. Sí. Está muy fuerte, es una señora fuerte, vamos. Sí. Está pidiendo 150 millones de cláusula, vamos, de prima de fichaje. Sí. Ya por quedárselo claro. Bueno, hoy hay en el diario La Razón, Federico, un artículo muy interesante del embajador de Ucrania en España. Me ha recordado un poco a Cuba por lo siguiente. Es un artículo bastante largo, pero al final del mismo hace una referencia, se dirige directamente a las empresas españolas que están haciendo negocios en Rusia. Dice el embajador de Ucrania que si les importa su reputación deben darse cuenta de que es hora de abandonar el mercado ruso, de irse más tarde, las pérdidas serán mayores. Dice, el dinero que gana Rusia tiene la sangre de las víctimas de Putin. Ayudarle será crear una maquinaria mortífera. Sí, pero hay que decir que eso yo creo que en estos momentos ya es complicadísimo negociar con Rusia porque es que no hay cómo. Es que, vamos a ver, los oligarcas rusos, yo conozco alguno, estos señores en Reino Unido solo pueden gastar 2.500 libras al mes. Los que son residentes, los que son nacionalizados británicos, pues como cualquier ciudadano británico. Y son tíos que tienen 15 billones de euros, 15 billones de dólares o de euros, y los que están en España solo pueden gastar 5.000. Es decir, que hacer negocios con Rusia ahora mismo para una empresa española es entre imposible y muy imposible. Hay un dato, ayer dio la orden de que los que quieran comprar gas ruso, que tiene que vender, que dicen, va a cortar el grifo del gas, ¿y con qué paga la guerra? Si hubieran sido 10 días... Y tienen que pagar en rublos. Bueno, en rublos. ¿Eso por qué lo hace? Porque, claro, le han bloqueado la compra y venta, las dos cosas, en dólares y de paso en euros. Ellos, las transacciones de petróleo son en dólares, y el petróleo es esencial. Pero tiene un problema, el petróleo con Estados Unidos, que Biden puede hacerlo y no hace falta negociar con los musulmanes de la Meca y tal, no, es que con el fracking Estados Unidos es autónomo, para que le sale más caro sacar el gas, pero lo puede sacar, es decir, puede tirar. Nosotros no tenemos nada. Macron puede jugar con hoy aparece en la prensa que se negó al gasoducto Francia, quería que lo pagara España.
aún así nos hubiera venido bien. ¿Por qué? Porque Francia tiene centrales nucleares. Sí, bueno, tampoco- Hay la ley de minería que ha acabado con la minería en España. Prohíbe prospecciones de petróleo, que había 3 previstas. La clásica de Canarias, que se lo cargaron 4 ecologetas. El Golfo de Vizcaya y el Golfo de Valencia, que desde siempre se ha dicho que puede haber. Fracking, que España puede explotar gas con fracking. Igual Por que 40 Estados años Unidos. decíamos el otro día que había... Las tierras raras, que es el chollo de la minería, prohibido hacer prospecciones y explotaciones. El uranio de Salamanca. Salamanca tiene reservas de uranio. Para España, en varios siglos. Las han y para prohibido por vender. razones medioambientales, con un par. Sí, pero, o sea, han prohibido la minería. O sea, pero ¿cómo va a prohibir usted la minería? No, es que el planeta no hay que tocarlo. No, tócale usted la cabeza, pero sojilí. Están en contra de la agricultura, de la ganadería, de la minería, de todo. Y quieren que además vayamos con un coche eléctrico caro. Sí. Bueno, A vivir en una casa que carísima. Bueno, pero en toda Europa se está replanteando todos sus planes Totalmente. de transición ecológica, como lo llamen, y España menos no va a aquí. poder ser menos. Es de que la momento se señora niega, Rivera se pero- carga la mina de Retortillo, en la cual hay unas reservas de uranio muy importantes, Sí, muy de importantes. las pocas cosas que son rentables desde el primer momento. Claro, Dice, bueno, dice, no, pero es que el uranio, ¿qué pasa con el uranio? Pues para las centrales nucleares, las minicentrales nucleares, en Estados Unidos ya cada estado empieza a tener cupos de minicentrales, cada estado. No esperan a que sea el Y gobierno en Francia, federal. ¿qué ha hecho Macron? Pues ha cogido y ha ampliado el programa nuclear aquí. Lleva parado desde tiempos de Felipe Bueno, y González. siguen Claro. cerrándose, Sí, siguen sí. cerrándose cuerpos cuando deberían ampliarse Sí, sí. y además que pueden durar. Y tienen 30 años. Ayer Edmundo Val tenía una intervención extraordinaria en donde relató país por país europeo las medidas que se están tomando precisamente para, bueno, pues paliar o de alguna manera ayudar un poco más a las familias, a los ciudadanos de esos países a sobrellevar esta situación, ¿no? Y claro, las nucleares estaban encima de la mesa, era prácticamente todo. Hombre, yo creo que ya va a ser inevitable que se retrase, que los plazos que hay para cerrar las nucleares en España no se van a cumplir. Es el propio gobierno va a ser el que va a dar facilidades para que Ese se será alargue, el siguiente. porque estamos así. Bueno, bien, Este el gobierno que sea, cuando tiene un toque, problema, que es cuando una, haya que hacer una esto. pastura ideológica, Bueno, sí, que es horroroso. O sea, no se come con la ideología. No se come. Los comunistas creen que sí. Yo recuerdo cuando estudiaba que había un folleto que era la cría del tomate y el pensamiento Mao Zedong. Pero esto, que parecía una broma, una sátira de Mao Zedong, no, un folleto maoísta, de inspiración maoísta. Salía un granjero, esto había muchos, la Revolución Cultural, que es la mayor empresa criminal enloquecida que ha habido. Pol Pot era un racionalista francés al lado de estos. Decían, por ejemplo, salía un campesino y además lo explicaba, ¿eh? Decía, estábamos en nuestra granja, pues tal, muertos de hambre, pero por la revolución nos veíamos muy bien, y entonces empezamos a criar tomates. Y entonces, tal vez por el polvo del desierto, estaba cerca de Pekín, ahí no hay un tomate como no se ha pintado, pero bueno, tal vez por el polvo del desierto, tal vez porque no comprendíamos bien las leyes de la historia ni de la dialéctica, no entendíamos cómo tratar el tomate. Entonces decidimos poner la política en el puesto de mando y el pensamiento Mao Zedong como lucero que alumbra nuestra política. Y todos los días, durante 2 horas, nuestra comuna estudió el pensamiento Mao Zedong. Y al terminar el año, los resultados de la cría del tomate fueron extraordinarios. Por supuesto, nadie comprobó si el tomate existía. Claro, Porque, si había cuidado, tomate, no no había preguntes tomate. por el tomate, porque te vas al Laogai, o sea, al Gulag, y allí, El adiós. tomate no era el tema. Bueno, pero cuando eso se escribe y se publica, pero del tomate y otras historias. Yo he visto todavía en el 76 vi, de la época del gran salto adelante, cuando tuvo la ocurrencia, Mao, de quitar toda la siderurgia, porque dentro de la Revolución Cultural decía, claro, es que entonces el mecanismo lo tienen los ingenieros, que es una clase burguesa, seguro, y si no lo es, lo será. Como mandan, querrán vivir mejor. Gente mala. Decía Mao que tenía 60 palacios, siempre abiertos por si iba. Bueno, entonces, ¿qué conclusión llegó? Cada uno debería tener su propia planta de fundición, su propio acero. Dice, ¿cómo fabricas acero? Pues al menos hierro. Y entonces la gente tuvo que entregar sus cucharas, sus cuberterías para fabricar, porque como no tuvieras metal, era ya al final metal, te fusilaban. Y yo he visto todavía en pueblecitos unos hornos, pero hornos como los árabes españoles, es decir, lo más modesto que pueda haber, donde la gente había fundido y comía con la mano.
no servía absolutamente para nada, porque era un hierro malísimo, con mezclas de estaños y de cualquier cosa. Oye, y la gente, cuidado con no entregar tu cubierto. Entre comer con las manos o morir, bueno, pues comían con lo las manos. poco que hubiera, pero que estaba todavía en el 76, que estaba vivo, Mao murió ese año. Pero ¿cómo es posible? La ideología. Y además, ¿qué comían? Pensamiento Mao Zedong. Y cuidado con llevar la contraria. Allí no se andan con tonterías. No, es que... Incluso hoy día. Xi Jinping es mucho peor que Putin. Sí. Porque además Xi Jinping Putin era un manobra del crimen. Digamos, era un empleado básico, era un criminal, asesino del KGB, que llega a teniente coronel por su crueldad. Estaba lo mandan a Dresde, que es el sitio más triste de Alemania, pero ahí se dedicaba a espiar a la gente para ver si le pegaban los bopos un tiro en el muro. Él estaba encargado de las redes de huida a Occidente. Pero Xi Jinping es un príncipe rojo. Es un hijo de uno de los principales dirigentes de la primera época de Mao, de Liu Shaoqi, de Peng Dehuai, que era el héroe militar de la guerra de Corea, que denuncia el gran salto adelante y la hambruna, porque en su pueblo había muerto más de la mitad de hambre. Y entonces tiene un cargo de conciencia, era de la vieja guardia, y esa gente todavía tenía conciencia, pues se lo podía permitir. Se lo podía permitir hasta que se lo cargaron, claro. Y en esa racia y calcada de Stalin, iban directamente a las familias de los jefes, algunos lo fusilaban, pero a todos los chicos los mandaban al campo, en la famosa revolución cultural. ¿Qué pasaba? Que la gente del pueblo, cuando llegaba el niño del amo, porque son amos de verdad, no lo quería ver, porque si le pasaba algo, iban a decir que había sido el del pueblo. Entonces la gente no quería saber nada. Entonces vivían hasta 10 años, estuvieron como apestados. Hay una novela, Balzac y la costurera china, que es que es real, es la historia real. Bueno, pues Xi Jinping era uno de esos. Su padre era uno de los jerarcas del régimen. Estuvo 10 años apartado, el padre, aparcado en algún sitio, con Deng Xiaoping creo que era de ese grupo, y él en un pueblo perdido, que ni él sabía dónde estaba, ahora se localizó y ahora ahí, igual que al pueblo de Mao, Shaoshan, pues ahora se va donde estuvo Xi Jinping 10 años ahí oculto, no se sabía qué hacía. Claro que ha desarrollado un instinto de poder brutal. Un instinto de poder y de crueldad absoluto. Y todos los que hay ahora son los príncipes rojos. Que esa gente ha desarrollado además un sistema económico curioso basado en la familia china. No son los oligarcas rusos, que son todos la mafia clásica, y Putin es el jefe de la mafia. Es el capo. Hay 200 y él es el capo. Allí no, allí han desarrollado por familias, por clanes, y el que lleva el negocio de la familia del jefe político es el yerno. Es decir, la propiedad es de la hija del jerarca, por si acaso le pasa algo. Normalmente a las mujeres las respetan. Digo, y se queda con la familia. Pero el que lleva el negocio es el yerno. Y entonces se han creado como un arrecife de coral. Empezaron con las zonas especiales, estas que hay de Shanghái, Cantón, etcétera. Luego se fue extendiendo. Pero claro, el sistema es un sistema eficaz porque el yerno es alguien que ha estudiado en Estados Unidos. Es alguien que tiene capacidad y si no, no se casa. Es decir, el padre casa a su hija, que luego es la dueña de la... Es una familia muy distinta. Sabe que no tiene toda la legitimidad. La legitimidad la tiene la hija, claro. Pero el know-how, que dicen los cursos, lo tiene el yerno. Y entonces eso es muy capitalista, la distinción entre el propietario y el gestor. Es un feudalismo eficiente. Y los roles como muy establecidos, ¿no? Ahí totalmente, no hay, y además es una cosa tal. Allí las alianzas de empresas se hacen en bodas, las fusiones en bautizos. Pero se hacen bien, porque es gente normalmente que está a caballo entre Estados Unidos y China. Bueno, es eficaz, Ahora, la dictadura es brutal. Brutal, o sea, Rusia es una juerga al lado de China. Claro. Y veremos qué pasa con Taiwán, que ahí se va a montar. Ese sí va a ser grande. Lo único es que como se está torciendo, se ha torcido bastante lo de Ucrania. Sí. Bueno, eso es lo que dice Occidente, que yo no sé si es también es un poco desinformación. Hombre, el hecho es que ha pasado un mes y no han entrado en Kiev. Está claro. Sí, pero 10.000 muertos los rusos, yo no sé. 7.000 han reconocido los rusos. También a ellos les viene bien, dice que nos matan a nuestros hijos, hasta que sean 20.000. Yo por eso esta mañana recomendaba todas las películas de Babalanov, pero hay una a cargo que es cómo llegaban los cadáveres de los soldados muertos en Afganistán. Cómo nadie quería saber nada.
Primero los recibían, no, nuestros hijos, hay que luchar, masacremos a esos terroristas, chechenos, musulmanes y tal. Pero claro, llega un momento en que ya eran demasiados y la gente se volvía. Y eso es una película terrible. Tiene varias babadas, ¿no? Yo la he visto. Es maravillosa. Y está en Filmin todo. Eso es inimaginable que se pueda hacer ahora en Rusia. Pero inimaginable. Han ratificado la condena de Memorial y el cierre, ya no se puede investigar ningún crimen bajo el comunismo. En fin, no sé por dónde van los siguientes hoy, Silvia. Bueno, ayer fue día de fiesta en Ceuta. Recibieron al presidente del gobierno por todo lo alto y, como suele decirse, noches alegres, pues mañanitas tristes. Así que hoy el presidente Vivas está recibiendo infinidad de críticas por su comportamiento y sobre todo por su actitud servil respecto a Sánchez tras ese viraje respecto al Sáhara Occidental. Tras la pausa escuchamos la opinión de los oyentes que hoy también siguen muy pendientes de la huelga de transportistas. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes y con el gran Vivas. Bueno, gran. Qué personaje más deleznable. Es decir, Pedro Sánchez está regalando al sátrapa Marruecos, a los cubiletes, a los dados. Ceuta y Melilla, y va y le hace la reverencia a Sánchez, lo pone por las nubes. Yo no entiendo nada. Querido presidente, le dice. Sí. Si no quiere a nadie. Estando como está la gente en Ceuta y Melilla, exactamente. Lo que piensa la gente de Ceuta y Melilla de la situación. No, pero que siga así, Vivas, tendrá más votos Vox y gobernará Vox. Pues muy bien, ya está. Bueno, pues vamos a empezar ahí, en Ceuta, y en ese viaje a Ceuta y Melilla del presidente, pero vamos a terminar, si os parece, con la huelga. Hemos recibido muchas quejas de transportistas, también de camioneros que piden a sus compañeros mesura en los paros. Me gustaría saber a qué se ha comprometido Marruecos después de lo que hemos firmado y la carta que hemos enviado desde el Gobierno de España. ¿A qué se ha comprometido Marruecos por escrito? La Carta de Álvarez es una burda traducción de un texto originalmente escrito en francés. Se nota por las expresiones y por lo de los saludos distinguidos del final. Así que a lo Pablo Iglesias diré: alerta anti-injerencia marroquí. Respecto al sinvergüenza ese que tienen en Melilla, del PP, el Divas, un poco más, y se tiene que bajar para limpiarle los pañales a Pedro Sánchez. Vamos, que le faltó ayer al presidente de Ceuta darle besos abrazarse como el Macron a Pedro Sánchez. El Partido Popular piensa ganar las próximas elecciones en Ceuta y Melilla. Yo creo que si fuera ahora para allá, Santiago Abascal les echaría todo Ceuta a la calle para vitorearlo. El PP está tardando en reprobar o echar a Vivas. A ver qué dice Feijóo sobre el PP de Melilla. Mientras espero, también espera mi voto. Que sepáis que nos han puesto, la Delegación de Gobierno de Extremadura nos ha puesto 3.000 euros de multa a los transportistas por haber simplemente hecho acto de presencia en una estación de servicio donde estábamos todos de pie esperando a los agricultores o viniendo los agricultores con sus tractores. Esto es para los ganaderos y los transportistas. No cedan bajo ninguna presión. Puede haber 4 que quieran ceder porque les conviene. Ustedes no cedan y no permitan que pase nadie. A los huelguistas, con todo mi cariño, pero la violencia y los piquetes no se pueden tolerar, porque entonces ya no nos distinguiríamos de la gente de ultraizquierda. Soy conductor asalariado hace 38 años y quisiera pedirle a Manuel Hernández que por favor, que ya que cuando se lo propusieron al gobierno, el gobierno no le dio la gana de establecer unos servicios mínimos, que lo convoquen ellos esos servicios mínimos, pero a la mayor urgencia. Por favor, no podemos tener como rehenes a los ciudadanos, ni podemos tener como rehenes a los ganaderos. Están apoyando también, pero se le mueren los animales de hambre. Esa es la cuestión clave. Siempre se dijo que el problema en una huelga no era empezarla, era terminarla. Claro. Los piquetes son inaceptables. Tienen un apoyo, a pesar de los piquetes que van a perder en 3 o 4 días. Lo están perdiendo ya. Es que los que nos llamaba violentos los legalizó este puñetero gobierno, por no decir otra palabra más adecuada. No, pero eso es igual, porque moralmente el apoyo popular es esencial para que triunfe una huelga de estas características. No, con los piquetes no. Y tienen lo que decía este conductor, servicios mínimos que ellos garanticen. Al final, la huelga triunfa cuando tiene una aceptación popular suficiente. Si tú das servicios mínimos, ¿qué estás evitando? Pues el 15, el 20% de la circulación. Haces daño,
pero de respetar derechos fundamentales. claro. La Constitución dice que todos los españoles tenemos el derecho de circular libremente por todo el territorio nacional. Lo están impidiendo y no es aceptable. Y además, si creen que el apoyo popular va a durar eternamente, se equivocan por completo, ¿eh? Lo que pasa es que contra Eso tiene Sánchez efecto vale boomerang todo. pasados unos días, Pero, claro. pero es que llevamos ya 10. El pienso para los animales tiene que seguir llegando. Vamos a dejar Claro. morir los animales en las granjas, donde Claro, fuera. eso Y es los animales tienen que fundamental. ser. Hay una serie de cosas que se tienen que cumplir porque que además no hacen inviable la huelga ni el éxito de la huelga, y lo contrario es provocar unos daños tremebundos que se alejan completamente del ámbito económico. Eso Ese es un asunto, yo recuerdo siempre se decía, y en tiempos de Franco, que era ilegal la huelga. Bueno, luego admitieron el conflicto colectivo, no se podía decir huelga. Es como Zapatero no podía decir crisis, hasta que echaron a Zapatero. Ni Putin guerra, Bueno, ¿no? Claro, sí, eso es no, muy propio eso de es, los Felipe no podía totalitarios. decir guerra. Claro. Y además salía en el telediario Hay Paco palabras Ordóñez, prohibidas. él no estaba en el gobierno. Bueno, pero esta es una cuestión esencial. Esto o es un triunfo popular o es un fracaso. Y hasta ahora ha sido un triunfo porque la gente odia a Sánchez. Y hemos visto el otro día la manifestación de los 400.000 del campo, juntos, que no habían estado juntos nunca. pronto, sí. Cazadores, ganaderos, agricultores, toreros. Es que es la mayor manifestación que ha habido en Madrid en muchos años. Muchos años. Sí. Seguramente desde la manifestación de Colón. O sea, Y lo único ese que tenor. impide que eso sea una huelga política, que la huelga política no es huelga, es un acto político, es los piquetes, son los piquetes. Los piquetes se cargarán esta huelga, pero más pronto que tarde. Sí, pero hay que decir que los piquetes también están... Es una exageración, otro bulo, en buena No, medida. Sí, pero en es buena igual. medida de este gobierno mentiroso, patrañero, embustero Por y eso los repugnante. apoya gente que cree que no hay, pero sí hay. No Sí digo hay, pero que... digo, yo creo que hay, por lo que me cuentan a mí, mi gente que está metido en esta historia informativamente hablando, me dicen que son menos de los que habla el gobierno. No, no, O sea, sí el sé. gobierno está en esa campaña de Bueno, eso es propaganda. lo lógico, El y gobierno eso todas las seguro. mañanas lanza un argumentario a todos los contertulios de izquierdas, que todos lo respetan y lo aplican a macha martillo, y en ese argumentario lo que va es piquete, Pero porque lo fíjate- de la ultraderecha les salió mal. Muy y ahora mal. tienen que ir con el tema de los piquetes. Hasta bueno, Pepa ha dicho que soy de ultraderecha, que qué cosas tiene. Pregúntalo en la SER. Dice que qué cosas. Que de cada 3 palabras una es ultraderecha. Bueno, el Heraldo de Aragón está dando la noticia del fallecimiento de Luis Roldán a los 78 Anda, años de fíjate. edad, el que fuese director general de la Uno Guardia de los Civil. protagonistas de los mayores escándalos de la época de Felipe absolutamente. González. Sí, bueno, todo el Quizás mundo el que recuerda, más. ¿no? La huida a Van Gogh. Fue el principio del fin de Felipe González. Uno, y además fue un caso en que, para que recordemos que hubo alguna vez socialistas decentes. Cuando se le escapa a Roldán, Tony Asunción dimite. Sí, señor. Pero dimite desde su casa, no dice he puesto mi cargo a disposición de no, Sí. he dimitido, y lo dice desde Valencia. Sí. Bueno, Pues, hubo una vez socialistas decentes. condenado a cerca de 30 años por malversación de fondos públicos, cohecho, en fin. Y cuántas El tramposo complicidades engañado, ¿no? a cuantísimo nivel. Sí. Dice que estaba en Laos, Pues fijaos que se en da Laos, la- provincia de Alicante. No, en Laos, provincia de París. Se da la circunstancia de que hace tan solo 2 meses falleció su, no sé si cuarta o quinta esposa ya, de origen ruso, y hace 2 meses falleció. Y, Sí, la bueno, ahora mujer de falleció. origen ruso murió. Ah, no Sí. sabía. Bueno, es que Hace un par de no sé qué años. tiene ese hombre, era barba azul. La primera mujer, me acuerdo, porque entraba con Antonio Herrero. Ángeles Cimorra. Sí, señor. Se hizo famosa. Decía, Madre de 20 dos de años. sus 4 o también, o 5 hijos. Sí, sí, no sé sí. Decía, cuántos tiene. 20 años, Antonia, decía, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una psicóloga. Que era la psicóloga de la Como la cárcel. del con la- sindicalista. 20 años, Antonio, lavándole los calzoncillos. Una psicóloga, ¿tú crees? La persona era un personaje Ahora es la maravilloso. prueba de que Luis el- Roldán, No, él. Yo recuerdo una vez con MP, que en paz descanse, que cuando iba por la noche, cuando llegaba por la noche, estuvimos solo 4 meses en el telediario de Onega, que era de madrugada. Por alguna razón, la gente se acordaba de eso. Luego todas las noches, y hacía 7 años que lo habíamos dejado. Bueno, llega un día y digo, oye, ¿y esto que hablan de este Roldán? ¿Qué hay? Yo sabía algo, pero como le dabas así, y se lo sabía todo del felipismo. Entonces se pone de pie los 2 metros de MP. Roldán, cuando da el cabezazo a la bandera, le salen los duros por las orejas. Decía. Y era una cosa tan Era gráfica. Era así. En Teruel había un cuartel de la Guardia Civil desde la guerra. Una piedra oscura, con el frío que hace y tal.
puso mármoles de Carrara, o sea, claro, se llevaba un porcentaje. Hay más mármol allí. Todos los tramposos son tramposos hasta que se encuentran. Totalmente. Y del socialismo. 70 cuarteles en toda España, todo lujo de los que se llevó. Y lo que le mata definitivamente a Roldán y al gobierno socialista es que se llevaba la pasta de los huérfanos de la Guardia Civil. Dos veces, robó 2 veces el bote. Que eso es lo que verdaderamente le destroza. Ahora fíjate un ladrón o un tramposo que hasta que encuentra un ladrón más grande que él, ¿no? Que es cuando Paesa se le queda con todo lo que había amasado, ¿no? Sí, señor. Es que Roldán se pervierte en la Pamplona de los años 80 sí, señor, con es que fue delegado del gobierno. Era delegado del gobierno. Bueno, primero yo creo que llegó a ser gobernador civil, llegó a tener el título de gobernador civil. El comienzo fue aún más brillante. El comienzo fue... Que decía que era ingeniero. Sí. Y no era ingeniero. En Zaragoza gana las elecciones municipales Sainz de Baranda, que es un señor, un prócer de Zaragoza que estaba muy enfermo. Y un tipo de categoría. Pues como hablábamos antes, Broseta, Antonia Asunción, gente que eran personas. Bueno, pero estaba muy enfermo, era mayor y estaba muy enfermo. Y entonces no sabía qué hacer con el ayuntamiento. Y entonces hay un tío, que es un listo, que se llama Roldán, y le convence de que hay que hacer un matadero nuevo en Zaragoza. Dice, ¿un matadero por qué? Porque no tiene condiciones, alcalde. El otro no estaba ya ni para visitar el matadero, estaba perfectamente. Hace un matadero nuevo y coge a 200 tíos de UGT y los hace fijos. A lo mejor el matadero necesitaba 40. Desde ese momento, en Zaragoza mandó Luis Roldán. Y todo el ayuntamiento de Zaragoza bailó. Y todo el partido con él, claro. Por supuesto. Y entonces estaban encantados. Alfonso Guerra decía, oye, qué bueno es el tío Roldán de Zaragoza. Y lo hacen delegado del gobierno en Navarra. Y ahí es donde empieza a ver. Yo creo que, insisto, primero fue gobernador civil, luego se cambia la denominación al año, 2 años. Sí, puede ser. Y entonces él hace Pandi con Urralburu, con Otano, Pero luego es el proceso que han tenido otros. En un matadero de Zaragoza empezó su fortuna. Con el nuevo poder político, si colocas a 200 de los tuyos, ya. Bueno, era el amo de la provincia y de Aragón. Claro, ya eres el amo. Claro. Me dice un ex consejero de Navarra, me dice, por cierto, viendo la carta de Sánchez al rey de Marruecos, me recordaba aquella que hicieron cuando extraditaron a Roldán de Laos. Sí. Con la carta y el capitán Can. El capitán Can, decían, esto es de don Pascualone. Decía, este francés, ¿os acordáis? Que era un francés de Madrid. Que nos reímos, pero no han cambiado tanto las cosas en todos todos estos años. Han empeorado mucho. Hace 2 días comenzó la 4ª causa vinculada a los ERE en Andalucía. No se habla de ello prácticamente porque ya estamos todos aburridos, pero bueno, yo de eso no me aburro. El problema es que el 80 y tanto % de los periodistas y de los medios de este país son de Podemos. Comienza la causa, el 4º caso vinculado a los ERE en Andalucía, otro caso de corrupción, totalmente extendido en la provincia y ya nadie habla. Es más, va a Espadas, que no debe ser más inteligente de Sevilla, y en su campaña pone la Andalucía que eres. Sí. La Andalucía que quieres, claro. Buenos son los andaluces, y con la feria por delante, todo subrayado siempre. Que eres, y lo subraya. Ya está la campaña hecha. Yo creo que eso ha sido Macarena Olona, que lo ha convencido. Bueno, acaba de abrir el Corte Inglés. Naya, ¿qué nos ofrece hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Qué importante es ahorrar hoy en día, Federico. Estos días, si queremos ahorrar, pues no nos podemos perder el doble ahorro de Hipercor y Supermercado Corte Inglés. La mejor forma de ahorrar 2 veces en tu compra diaria, hoy con unos precios increíbles, y además ahorrarás mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos, como por ejemplo el jamón serrano reserva de Campo Dulce, que la pieza de 6,5 kilos está solo 49,90. Y de regalo te llevas 24,95 euros para tu próxima compra, y así en cientos de productos de alimentación, de droguería y de perfumería. Es el doble ahorro de Hipercor y Supermercado Corte Inglés, solo hasta el 6 de abril, en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues nada, hacemos una pausita, quedéis convocados. ¿Cuándo cae Haaland? ¿Cuándo cae Mbappé? ¿Cuándo nos levantamos de esa fosa de descrédito en que hemos caído? Bueno, eso no decíamos el día del PSG, pero bueno, en fin. No, perdona. El día del PSG parecía que íbamos a ganar la Copa Europa al día siguiente, o sea que tampoco ni tanto ni tan calvo. El Madrid es tan importante que es tan importante cuando va bien como cuando va mal. Cuando va bien, ¿qué es lo más importante? El Madrid. Cuando va mal, ¿qué es lo más importante? El Madrid. Y siempre el ser clubes, superior, como le llama el Butragueño y usted. No, es que es un ser superior. y yo digo que el estadio debería llamarse el nuevo Santiago Bernabéu Florentino Pérez. Sí. Eso no quita para otras cosas. Ahora estoy siguiendo muchos blogueros que estos jóvenes y tal, Iñaki Angulo, El Mon y tal, estos que a ti te miran así
una manera rara, Pedrerol lo odian. Y entonces está muy bien porque todos dicen, bueno, realmente hay que reconocer que en el año de la pandemia, cuando nadie ha hecho nada, ha hecho un estadio, ha cuadrado las cuentas. El otro día salieron las cuentas de Florentino. Es el único que no debe dinero, Bueno, el Real Madrid. En la pandemia, el único club del mundo, de los grandes del mundo, que no perdió dinero, ganó 100.000 euros. Nada. El único fue el Real Madrid, porque Sí, él se señor. puso a hacer los deberes en el minuto 1 señor. de la pandemia. Ahora- Y los blogueros odian a Pedrerol. Bueno, dicen Pedrerol que no. es el más grande, hombre. Pedrerol, claro, tú vas a Pedrerol. o No, sea, y el tío es que es muy bueno. O sea, es que Mira. la referencia deportiva de verdad en estos momentos es Pedrerol. Mira, a mí me gusta cuando salen gente francotiradores, porque además a Florentino le va la marcha. Florentino con la comodidad se pierde. O sea, Florentino le va. Es verdad que tiene un problema, que es que no soporta que un periodista le lleve la contraria. Yo, como no soy de deportes, me puedo permitir cualquier cosa. Bueno, y además no tiene oposición. ¿Pero qué posición vas a tener si un tío cuando está palmando 1.000 millones el Barça tiene un superávit? No, 1.500. Bueno, no les quite 500. Confiésame. ¿Y por qué sigue fichando el Barça? Eso es Tebas, ¿no? Eso es Tebas. Tebas siempre está con el mal. Pero además de verdad. Sí. Le permite cosas que yo creo que están... Pero ¿no? yo recuerdo que es o, cuando... o en el borde de la legalidad. No, o en un el poquito borde más de allá. O sea, Sí. la ilegalidad. Por el borde, pero en la ilegalidad. Ese es Tebas. Pero- Él es franquista y se declara franquista, y su íntimo amigo, y no sé si algo más, es Jaume Roures, que era el jefe claro. mediático del golpe de Estado de Cataluña. Sí, es la coherencia. Pero hay una cosa que entendió bien Florentino y no han entendido tanto los demás. Que yo lo recuerdo cuando los Galácticos no ganaron nada. Y sin embargo, nunca el Madrid ha sido tan popular. Es que una cosa son los resultados y otra cosa es la El marketing, expectativa. el marketing. Pero no solo, es que había que vender algo. Eran grandísimos jugadores, pero luego no competían. No, y porque luego- no, pero hay un con problema. el Granada no metían la pierna. No, pero había un problema, que es que no se pasaban entre ellos porque decían la estrella Sí, quiero ser además, yo y el balón de... claro, todos eran estrellas. Es que un día va Zidane a hablar con el presidente y le dice... presidente, le vengo a decir una cosa, es que Luis Figo, que además es muy amigo mío y es gran seguidor de este programa y de OK Diario, dice, y del ABC, dice, porque sí, es un hombre de Y orden. de Rosana, porque no la y conoce. de Rosana también. Hombre, si es de este programa... Y le dice, eso sí. Claro. y le dice Zidane, presidente, le quería decir que es que Figo no me pasa la pelota. Sí. No me pasa nunca la pelota. Y entonces tenemos un problema en el equipo. Y entonces, claro, el presidente tuvo que ir a hablar con Figo, al que hablaba de usted, y el otro le hablaba de tú, y el otro le hablaba de tú, y se arregló. Ya le empezó a pasar un poquito el balón, Luis. Bueno, pero vamos a ver, tenemos es que decir, tanta estrella junta, Es yo un creo que problema. no es bueno. Es decir, yo creo que un equipo tiene que trabajar para un personaje o dos como máximo. Estás poniéndote la venda antes de la herida. Estás preparando. Estás preparando para no fichar a Haaland. Te conozco, Eduardo, Haaland, te vamos a conozco ver, y conozco a mis Haaland, clásicos. Yo creo que Haaland está hecho, yo lo he dicho ya muchas veces. El único problema es que en esta temporada ha dado ya muestras de algún problema físico que alarma en el Madrid, en un Madrid que recuerdo fichó a Robben, que estuvo más Cristal. tiempo en el banquillo que esto, a Gareth Bale y a Hazard. Sí. Es que en Madrid haya tenido un Sí, problema, sí, ¿no? Sí, ha tenido otros problemas. Recuerdo el problema llamado Owen. Bueno, Owen, no, Recuerdo Woodgate. Woodgate no jugó porque estaba lesionado siempre, pero Ya Owen, lo sé, Owen pero no es que estaba lo lesionado. fichamos Owen y- era muy Verdad. bueno, muy Sí, buen jugador. y- El problema es que Raúl le puso la cruz. Claro. Juegas en mi misma posición, te voy a hacer. No, y a Villa. Sí. El Madrid no fichó a Villa por Raúl. ¿Y tú a quién quieres de entrenador de entretiempo hasta que venga alguien tipo Pochettino? O Joaquín Low? ¿Pochettino? Pero si está fracasando en París, pero vamos a traer a Pero si Pochettino. acabas de dar tú el argumento, con tantas estrellas es imposible Bueno, ya, pero que triunfar. Pochettino ha fracasado, no podemos Pero traerlo. que yo te he oído hablar bien de Pochettino hace 2 Sí, años. sí, a mí me parece buen entrenador, pero ha fracasado en París. Hay que traer un tío que no haya fracasado. Bueno, pero dan nombres, hombre. El que le gusta a Florentino es Allegri. Allegri. El italiano, sí. Pero si lo hemos derrotado ampliamente varias Sí, veces. sí, pues le encanta y no es mal, es un buen entrenador. Ese sabe de este negocio. Me preocupas, pero mira, ya acabas de darle una pista a Iñaki Angulo y todos, Salmón, a todos estos blogueros entusiastas, ya tienen para hacer 6 o 7 vídeos. Esto es un regalo para la juventud. Y otro que le gusta al presidente es Unai Emery. Ese sí que me toca las narices. O sea, yo, un entrenador del Madrid, que ande dando saltos como la bruja del tren del miedo, desde luego que no.
Pues es muy inteligente y es un gran entrenador. Será muy inteligente, pero un entrenador del Madrid no puede dar saltos que se toca con las rodillas la cabeza. Está en cuartos de como si en está cuartos de a final la de cuarta, la Copa como Europa si está... en una localidad de 50.000 habitantes. ¿Y a ti cuál te gusta? Porque claro, has dicho a Florentino. ¿A mí cuál me gusta? Pues ninguno. El que ponga a Florentino le gusta. El que ponga a Florentino. Bueno, él suele acertar, porque al principio no acertaba mucho con los entrenadores, ahora sí acierta. Alineadores, quieres decir, entrenadores pocos, ¿eh? Alineadores sí. Usted, le voy a contar una anécdota, está genial. Él va a dar un día una charla a los alumnos de Harvard, españoles que han estudiado en Harvard. Pues había, pues Harvardaca, como Harvardaca. Sí, estaba desde Antonio Mendoza, que es el abuelo de Marcos Alonso, del jugador, que fue consejero delegado de Ferrovial, bueno, y otros muchos ejecutivos muy importantes. Y entonces le preguntan, bueno, y había lío con el entrenador, esto fue hace 10 o 12 años, y había lío con el enésimo entrenador. Y le dice, pero tú, Florentino, ¿a quién pondrías? Y él les dice, a mí. Y entonces se ríen y dice, no, lo he dicho en serio. Yo me pondría a mí mismo de entrenador del Madrid. Por eso dimitió en Mallorca sin necesidad. ¿Te acuerdas cuando se fue? Estaba yo con él. ¿Ves? Le aconseja muy mal entre Ferrer y No. Yo estaba con él porque ese día Florentino Pérez estaba hundido. Sí. Ha intentado cosas imposibles. Intentó que yo me llevara bien con Ferreras. Me lo presentó en el palco. Eso sí que es imposible. Bueno, pero ¿cómo voy a llevarme bien con un tío que iba en chándal en el palco? No, el chándal imposible porque no lo hubieran dejado entrar. No, es que iba en chándal. Porque era el amigo de Ferreras. No va nunca en chándal. Va en chándal cuando va a jugar a tenis. Pues se ponía el chándal para que yo le cogiera manía. Yo no lo he visto nunca en chándal. Perdona. De trabajo. De mi palabra no puedes dudar en mi programa. En el de Ferreras puede, en el mío no, Y estaba, gorilas en la niebla. Qué interesante, ¿no? Seguiríamos hablando, pero tenemos que irnos a las noticias. Sí, a las noticias. Venga, vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, ¿ha roto algo? ¿Queda alguna esquina de España por romper? ¿Ha hecho alguna fechoría Sánchez en estos minutos? Bueno, pues Sánchez en estos momentos está en Bruselas y allí se ha producido la primera autocrítica europea de su papel durante todos estos años respecto a Putin, y esa autocrítica ha llegado de boca de Josep Borrell. Creo que en Europa con respecto a Rusia hemos sido una mezcla de condescendencia, de ingenuidad y de indeterminación, ¿no? Desde el 14, por lo menos, cuando ya se le vieron las orejas al lobo o las garras al oso, ¿no? Cuando ya arrancó Crimea, ya hubiéramos debido darnos cuenta de quién era Putin. La S, ¿has visto? La S moscovita. Vean todos quién era Putin. Otra cosa es que no quisieran verlo o aceptarlo. Es que él no lo quería ver, como eran de izquierdas. Claro. Envenenó a Litvinenko, mató a Politkovskaya, envenenó a Skripal, envenenó a Navalny. Es decir, si Occidente no sabía quién era. Y ha vuelto a condenar a Navalny. Está en la cárcel y lo vuelve a condenar a 7 años. No ha habido ninguna confusión. Es simplemente que no quería un memorial. Y ha invadido 2 veces Ucrania, bien que 2 veces Chechenia. Sepa todos los políticos de Occidente que han estado a sueldo directo e indirecto de Gazprom, de Rosneft y de demás compañías rusas. Por ejemplo, todo el fútbol. El fútbol europeo está profundamente corrompido por el dinero ruso. Efectivamente. Eso sí. Para Borrell es ingenuidad, esto lo decía en la sede del Parlamento Europeo, donde hoy se reúnen... Fue ingenuo en Preu, y ahí dejó de ser ingenuo. Preguntan a Bengoa lo ingenuo que era traficando con información privilegiada para pagarse el primer divorcio, y ha sido condenado y da clases de ética sin H. Bueno, pues para demostrar, Federico, que hemos aprendido de todo esto que dice Borrell, esto es lo que decía Sánchez a su llegada a ese Consejo Europeo. España ya está ayudando a Moldavia, acogiendo en España a algunos de los refugiados ucranianos que se desplazaron inicialmente a Moldavia. Y finalmente uno de los puntos que vamos a tratar es cuál es el papel que va a jugar China en la resolución de este conflicto, y desde el gobierno de España pues lógicamente vamos a siempre abogar porque China tenga un papel constructivo en la resolución de esta guerra. A ver si tiene suerte. Una dictadura, sigue. Pues de nuevo la ingenuidad europea. Bueno, en nuestro país el gobierno continúa alargando la huelga de transportes. María Jesús Montero ha negado en rotundo que el Ejecutivo vaya a bajar los impuestos, como han hecho nuestros vecinos europeos, y dice que la solución pasa solo por ayudas directas. Efectivamente, no es exactamente técnicamente una bonificación, pero es ayuda para que efectivamente el precio del combustible baje. Nosotros queremos que las medidas sean eficaces, y no un titular hace más eficaz una medida.
Bueno, pues a las 11:30 va a tener lugar esa reunión de transportes en la que se va a concretar el reparto de los 500 millones de euros que el Gobierno va a destinar a las ayudas a los transportistas, una cifra que no es oficial. Ellos han pedido 1.000, pero bueno, en cualquier caso las ayudas no van a entrar en vigor hasta el 1 de abril. Y una última cuestión. Interior ha rechazado hoy ya por segunda vez dar asilo al Pollo Carvajal. Tenía paralizada en la Audiencia Nacional, recordamos, su extradición a Estados Unidos. Muy bien, pues qué bien, ¿no? Lo último que le dio al marido de la fiscal general del Estado fueron 9 millones de euros a Tocateja, el Pollo. Sí. Jefe de la inteligencia política y económica de la banda de los Maduro. Desde hace muchos meses Podemos ha luchado para que lo extraditen a Estados Unidos, porque si sigue aquí... Porque no va a dejar de hablar, sí. Claro. Sí. Eso es un problema. Tiene miedo, sí. Bueno, vamos a ver, la crónica rosa, como ves, la gente quiere seguir, está contento, claro. Hombre, hemos pasado al fútbol y ahora ya, entiendo pues, que esta sección se haya convertido y sobre sobre todo es que luego no voy a poder echar ahí. Miro a Rosana, porque sí. si hablamos de Telecinco y de la ruina del soviet de Telecinco, que empezó ayer ya el oficialmente. Tsunami. Bueno, empezó con Paz Padilla, Federico, vamos sí, pero a esa retrotraernos... esa no era una pieza Bueno, clave. pero era al principio de la descomposición de un programa entero, porque ya era una de las 3 patas de ese banco, una de las 3 presentadoras. Sí, de pero momento la querían ya van echar las otras 2 patas. Y 2 directores que han sido reubicados, todo hay que decirlo. Pero no se sabe dónde, ¿verdad? Y de hecho ayer incluso la Fábrica de la Tele, me imagino que para evitar especulaciones como las del día anterior, directamente emitió un comunicado anunciando que Carlota Corredera va a dedicarse a otro programa que está el departamento de I+D. Lo pone, ¿eh? I+D. Sí, yo he estado preguntando en más Libertad I, Digital más D, por el más departamento de I+D. Sí, aquí... Oye, pues hemos fichado a uno que nos ha costado una pasta. Pero es... Ah, bueno, pues el señor I+D. Venga, señor, pues, sí. Pues estos son los que tienen... Señor, no. I+D, sin más. Chico normal, bueno, un genio. Bueno, pues con el departamento de I+D lleva trabajando no sé cuánto tiempo para llevar a cabo su propio programa con sus propias ideas. Yo que iba a hacer la dieta de la ortiga. Después de 13 años, de Federico, presentando Sálvame. Es decir, es un polvorín aquello. Yo creo que se están cargando Sálvame porque lo han convertido, no, mira como los móviles. Dijo Jorge Javier. Este es un programa de rojos y maricones. Pues los rojos, los que no fueran rojos ni maricones, dejaron de ver Sálvame. Entonces, Antena 3... siendo la cadena triste, apalea el dinero. Y que además ha hecho una OPA a Berlusconi, por lo cual ahora es dueño de todo lo que pase, que todo lo que ganen se va a ir a Italia, va a perder dinero porque estos jueguen a Sánchez y a Irene Montero. No, hombre, no, los echa todos. Soluciones para no cerrarlo del todo, Federico, que ya además, yo insisto, yo no quiero que cierren Sálvame. A mí me mantiene tampoco, pero quiero que la fábrica de la trola desaparezca de nuestro horizonte. Claro, pero que vuelva a los orígenes, efectivamente. Gentuza. ¿Qué es los orígenes? Pues, por ejemplo, Kiko Matamoros confirmando ayer que veta a Macoque y que un problema de género. Ha negociado su contrato a la baja y dice, yo renuncio a dinero con tal de que ella no venga. Perdona, yo eso lo entiendo. El eje del Quédate con el coche, pero firma ya. A ver, la explicación es muy fácil. Ella pidió una orden de alejamiento sobre él de 200 metros y dijo, creo que en la isla no vamos a estar muy cómodos. Si hay nos 50, juntamos. Me parece. Sí. Eso es. Y una última hora, Federico. Es verdad que ayer hablábamos de Chabelita diciendo que tal y como estaba su madre, que ella estuviese en varios platós en vez de estar cogiendo el coche y moviéndose hasta Cantora. Bueno, pues ayer cogió y conduciendo su propio vehículo se presentó en la finca de su madre y le daría algún tipo de achuchón. No creo que le impidiesen saltar la valla, ni volver a saltarla, ni estar viéndola. Yo confío mucho en esa abogada futura. Ya sé que tú eres team Chabelita, yo todo lo contrario. No, Chabelita team no. Vamos. Lo que pasa es que al lado de otros team. Bueno, yo creo, yo ya sabes que yo tengo a los 3 alineados, a Chabelita, a Kiko y a Anabel. Creo que se están comportando... Puedes comparar a Chabelita. Esto es como comparar a, no sé, a un Cristo con, a la hora de la verdad, con Sánchez. Bueno, a la hora de la verdad, ella ha hecho un amago, por lo menos. ¿Pero cómo que un amago? Si se ha cogido conduciendo su propio coche, se ha presentado en Cantora. ¿Y ahora la vamos a elevar a los altares por eso? Pero si acabas de dar tú la buena noticia y la estás criticando. No, eres peor que los blogueros son en Madrid. Bueno, creí que vas a decir con los youtubers que nos siguen. Bueno, que es que son youtubers. Son youtubers profesionales. ¿Verdad? Son youtubers muy buenos. Sí, y muy buenos, muy buenos además. Sí. No, es que sobre todo porque nos cogen cortes de la tertulia. La generación de Inda se está dejando llevar por la molicie, los triunfos, los éxitos. Bueno, estos y son claro, un hay poco unos más jóvenes que ya son un poco más jóvenes. Claro, son los que sabemos de la edad de mi hijo mayor. Somos los que hemos leído el interview de las fotos de Roldán, Federico, que se las estaba yo contando ahora a los chicos de la salía con unos flotadores. Sí, eran unos sillones de piscina.
Ah, bueno, sí, exacto, sí, Eran de unos esos, sillones de unos piscina. cisnes de esos, sí. Y con tan mala fortuna que porque aquello era de un prostíbulo, vamos a decirlo Bueno, pero así. ahí salían sustancias Sí, no lo muy malo legales. es que el cristal era oscuro, era todo tan malo, tan cutre, que el cristal era oscuro, ese color marronáceo. Y claro, ahí el blanco, el polvo blanco, brillaba por su y luego presencia. ¿no? yo no sé, a mí lo que más me llamó la atención Hombre, de la ropa y hay interior. un desnudo, míralo. Sí, señor, La ropa interior que llevaba, sí. Mira, de ahí al cocodrilo de Ponce no hay tanto, ¿eh? Bueno, no, hombre, se van las distancias, anda. Hombre, porque Ponce es más guapo y el cocodrilo, pero es que empezó así, luego ya... Eso mejoró. fue en un piso en María de Molina. Es que allá ha habido mucho vicio siempre en Zaragoza. O sea, es una zona... No, en María Molina, en Madrid. Ah, en Madrid. Sí, muy cerca de la casa de Lola Flores, ahí Él fue la estaba orgía. aquí, Ah, esta él es dirigía otra. desde aquí la Guardia Esta era de Madrid. Ah, es La que de la hay- farlopa era Madrid. Ah, era Madrid. María de Molina. Pues es que allí era un clásico, al lado de una discoteca que había cerca de la Plaza de Paraíso, y siempre decía que su mejor cliente era Roldán. Y ahí también había un piso de encuentros, digamos, sociales. Liberales. Pero en la Sociales, tercera no, fase. él era muy socialista. Bueno, pues vamos a la crónica. Vamos rosa. ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.